Bueno, buenas tardes muchachos. Vamos a comenzar directamente con la clase del día de hoy. Entonces, en este caso, pues probablemente tengamos poca asistencia a la clase debido a que se está llevando la clausura directamente del Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica en este momento a la 1 de la tarde. Entonces, en este caso, trataremos de estar al pendiente y probablemente cortemos un poco la clase o hagamos una transmisión desde aquí directamente de la clausura y de la premiación, que pues probablemente es algo que valga la pena que ustedes tomen en consideración. Si tuvieron la oportunidad de pagar directamente el Congreso o andan por allá a lo mejor algunos de ustedes, pues bueno, recuerden que tienen esa ventaja de que la parte académica está en modalidad virtual, lo que significa que todas las pláticas magistrales de sus compañeros están disponibles directamente en el sistema y las van a poder ver directamente en streaming. Entonces, en este caso, yo creo que es una buena oportunidad de retomar algunas ideas, cosas interesantes que ustedes vean, checar dónde hay otros programas educativos que hacen cosas distintas a las que hacemos aquí y poder tomar esta parte de hacer, digamos, una red de contactos de interés directamente para ustedes para el ámbito de la ingeniería biomédica. Pero bueno, ya en su respectivo momento veremos si podemos pasarnos algunos minutos para la parte de la premiación. En este caso, pues ya saben que siempre hay algunos alumnos participando para la parte de concursos, algo relacionado directamente con otras actividades en el Congreso, y pues siempre vale la pena estar dentro de las actividades de la comunidad de ingeniería biomédica. Pero mientras tanto, pues vamos directamente a retomar la parte de la clase, y en este caso, pues trataremos de concluir ahora sí nuestra presentación de lo que corresponde con ultrasonido. Una disculpa por todas las cosas locas que han sucedido en estos últimos días con la organización de los eventos y el clavío y la semana de actividades presenciales. Entonces no he tenido mucho tiempo para grabarles las clases que debemos, pero creo que con la que vamos a tener en la semana de actividades presenciales, pues vamos a poder retomar el tiempo y vamos a concluir sin mayores problemas. De una vez les aviso que vamos a tener contemplada esta clase semi-híbrida en la semana de actividades presenciales de ingeniería biomédica, que se centrará directamente en la unidad de termografía. Entonces, en este caso, si hay algunos de ustedes que tuvieran interés en venir a tomar la clase de manera presencial, estamos considerando un grupo máximo de 12 personas que pudieran venir a tomar la clase en aula aquí en Facultad de Ciencias. Y si tuvieran interés, les pido de favor que me manden un mensaje para que yo los tome en consideración y vayamos haciendo la lista de las personas que asistirán. Los que no alcancen o no puedan venir a esa sesión en específico, no se preocupen, grabaremos la sesión, veremos si funciona esta parte de que se grabe el pizarrón con la presentación y lo que yo esté interactuando en ese momento. Ya tenemos un micrófono para que se escuche el audio con claridad. Y entonces, en este caso, este video lo vamos a subir directamente a nuestro equipo de Teams. No lo podemos hacer de manera síncrona, pero de manera asíncrona sí vamos a compartirles el video para que lo que escuchen sus compañeros en presencial lo puedan tener también ustedes disponibles de manera virtual. Si por alguna razón tenemos contratiempos que no podemos resolver directamente durante la grabación de esta clase presencial, les pediría una disculpa a los que asistan presencial, pero tendremos que tomar una sesión adicional virtual para retomar estas ideas. Y de todas maneras, las dudas de forma general las revisaremos a través de una de nuestras sesiones virtuales, muchachos. ¿Ok? Entonces, eso tómenlo en consideración. Si alguno de ustedes quisiera tomar esta clase en presencial de termografía, tendremos a disposición aquí durante la clase las dos cámaras termográficas que tenemos para que las vean y probablemente puedan hacer un uso breve directamente en la clase de ellas, vean cómo se ven las imágenes y todo eso, lo podremos hacer. Y en su momento ya pensaremos si hacia la parte final del curso podemos optar por estas actividades presenciales a modo de prácticas totalmente voluntarias para ver equipos de ultrasonido y ver también la parte de los equipos de termografía. Ya grabamos una sesión del equipo de ultrasonido portátil
está en edición y esa también la vamos a compartir y veremos la posibilidad de realizar también una sesión de manera virtual en la que podamos hacer esta parte de uso de un dispositivo de imagenología, pero eso esperemos tenerlo listo para la siguiente semana después del clavío para que podamos tener una dinámica en la que ustedes nos den retroalimentación de cuál pudiera ser una forma interesante de llevar las clases. Pero bueno, ya definiremos detalles particulares más adelante. De momento lo que nos concierne es concluir nuestra unidad de ultrasonido. Y ya nos faltaban pocas diapositivas en general. En ese sentido, ya hablamos directamente de modalidad de ultrasonido en modo A, en modo M, en modo B, y que obviamente el núcleo principal de elementos de instrumentación se mantiene para todas estas modalidades y que incluso si nosotros queremos extender la situación a un ultrasonido en tiempo real, tenemos el mismo núcleo básico y lo que cambia está relacionado directamente con la visualización de las imágenes, que yo requiero nuevas bases de tiempo, que requiero un sistema de coordenadas, que requiero una amplificación, cosas que permitan directamente al usuario tener un despliegue distinto de la información. Pero la parte de instrumentación es importante que tengamos ese énfasis en que se mantiene igual. Ahora bien, si nosotros nos acercamos a los sistemas comerciales de ultrasonido diagnóstico, debemos de poder entender que aquí lo importante es que, siguiendo esta misma dinámica de tener los mismos bloques de instrumentación, si yo mejoro las prestaciones del sistema, del escáner, entonces voy a tener la posibilidad de combinar diferentes modalidades de ultrasonido o de incluso combinar información adicional agregando señales que se sincronicen directamente con nuestras imágenes. En ese sentido, ahorita sobre la diapositiva podemos observar directamente una imagen de un ultrasonido comercial que obviamente cuenta con toda la parte del carrito donde se encuentra el CPU y toda la configuración de tarjetas, los diferentes transductores, una pantalla y la configuración directa de botones y funciones especiales del ultrasonido. Sin embargo, en estos equipos actuales, yo tengo la posibilidad de que con la misma instrumentación, con el mismo transductor o con los mismos transductores, yo pueda observar en pantalla directamente la combinación de modalidades. Y en ese sentido, pensar que yo puedo tener en la misma pantalla una imagen de un ultrasonido en modo B, en modo bidimensional, y adicionalmente sobre esa misma imagen elegir un punto en particular sobre el cual yo quiero que se obtenga el ultrasonido en modo M. Y de esta manera poder observar cómo cambian estructuras anatómicas sobre una línea de rastreo de esta imagen de ultrasonido B. Adicionalmente, yo puedo conjuntar, por ejemplo, señales de un ultrasonido en modo B o en modo M con una adquisición de una señal de un electrocardiograma. Existen algunos equipos que tienen estos aditamentos de tal manera que yo pueda identificar directamente cuándo es que sucede un latido cardíaco y cómo se observa directamente el movimiento de mis válvulas dentro de un ultrasonido de corazón, por ejemplo. O poder identificar si hay algún soplo, si hay algún fallo, si hay algún patrón raro directamente en este proceso de contracción cardíaca, lo puede identificar de manera visual y entender qué es lo que está sucediendo, el porqué de esta señal desde el punto de vista anatómico. Entonces, esta parte de combinar modalidades de ultrasonido o combinar información de imágenes con señales es una de las cosas más potentes que le permite al ultrasonido diagnóstico ser una de las cosas más versátiles que podemos encontrar directamente en el mundo de la imagenología. Porque no requerimos aditamentos adicionales, todo trabaja dentro de la misma configuración y lo único que cambia es la parte de visualización de las imágenes. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Recuerden que si tienen alguna duda en particular, pueden levantar su mano directamente en Teams o abrir su micrófono e interrumpirme en cualquier momento, muchachos. No hay ningún problema. Entonces, ahora vamos a hablar de una aplicación particular del ultrasonido que me permite convertir a estas imágenes anatómicas en algo que me diga cómo está funcionando directamente una estructura en particular.
Y esto lo vamos a conocer nosotros como el ultrasonido Doppler. Entonces, este hecho de combinar imágenes anatómicas o de movimiento con señales nos permite tener más información que puede ser útil para evaluar el estado de salud de un bebecito o de alguna estructura anatómica en particular, y con esto nosotros poder tener un diagnóstico diferencial para distintas patologías. Particularmente el caso de la ecocardiografía o ultrasonido de corazón, aquí es importante que entendamos cómo es la dinámica de la sangre a lo largo del tracto vascular, porque esto me va a permitir tener información que diagnostica o evalúa problemas cardíacos, como puede ser un bloqueo vascular, una fuga entre cavidades del corazón o algún otro tipo de cardiopatía. Porque esto me va a hablar directamente de que si yo analizo cómo se debería de ver el flujo de sangre a través de las distintas cavidades, si yo observo que hay turbulencias, si yo observo flujos laminares, si yo observo una disminución en el flujo, eso me está indicando directamente que hay un problema, y lo importante es que yo pueda visualizar directamente la estructura anatómica que me permite identificarla. ¿Vale? En ese sentido en específico, nosotros vamos a estar considerando que tenemos un pequeño problema para esta manera tradicional de configurar las imágenes de ultrasonido. Estamos diciendo, ok, yo quiero obtener la dinámica de la sangre en una imagen de ultrasonido. Para ello, puedo tomar una imagen como esta, que es una imagen de ultrasonido de corazón, en donde, como se indica directamente en estas pequeñas letras, pues yo puedo observar dónde se encuentran las diferentes cavidades. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aorta derecha, aorta izquierda. Y entonces, en este caso, a mí me interesa ver la dinámica, que significa cuando yo tengo ese patrón de contracción, esa señal QRS, nosotros, si retomamos nuestras clases directamente de anatomía, fisiología, o instrumentación, por ejemplo, sabemos que tenemos una onda P, un complejo QRS y una onda T. Y que en ese punto en específico, cuando hablamos de un patrón de contracción cardíaca, cada una de estas ondas representa un punto particular de algo que sucede dentro del corazón. ¿A qué se relaciona la onda P, muchachos? Alan, Ubaldo. A la despolarización de los ventrículos, ¿no? ¿Y qué significa en términos más mundanos? Que es la recuperación, ¿no?, del ciclo cardíaco. ¿Qué es la qué? Recuperación del ciclo cardíaco. ¿Qué significa eso? Eso no es tan mundano, Fabián. No, cuando se contrae el, ¿cómo se llama? El corazón, ¿no? Pues es el pico R. No, ahí es donde debemos de tener bien claro qué es lo que está sucediendo. Nosotros sabemos directamente que aquí podemos tener que estamos teniendo la parte de, si ustedes recuerdan, debemos de tomar claro que hay un proceso cíclico dentro del corazón, que es llenado de las aurículas, esta se contrae brevemente y pasamos directamente hacia lo que son, la sangre pasa de aurículas a ventrículos. De ventrículos se llenan de sangre, hay una contracción fuerte y esta contracción manda sangre directamente a toda circulación periférica, tanto circulación mayor como circulación pulmonar. Y luego todo ese proceso de contracción se tiene que relajar para poder otra vez observar directamente la parte de llenado de cada una de las cavidades. Entonces a eso corresponden directamente las señales P, Q, R, S y T. Entonces, lo que siempre decimos que es la despolarización de las aurículas, despolarización de los ventrículos y repolarización ventricular. Estamos hablando directamente de que hay contracción de aurículas, contracción de ventrículos y que todo se recupere directamente para regresar a recibir sangre, ¿no? Entonces, en este caso, aquí es lo que nosotros vamos a tratar de observar, que existe una contracción directamente en aurículas, que existe una contracción directamente en ventrículos
y que estos se relajen de nuevo para poder observar que existe un llenado de sangre adecuado directamente dentro de las cavidades. Ya sabemos que la parte de la recuperación de las aurículas está inmerso en toda esta parte, y como el ventrículo es de mayor dimensión que las aurículas, este se ve oculto directamente en esta parte del QRS, porque existe esta onda U que también casi no se alcanza a observar, y por eso siempre nos quedamos con esta parte principal, ¿vale? Entonces, bajo esa idea, imagínense entonces que sobre esta señal en específico, yo aquí tengo una señal de ESG, en la cual en alguna derivación en particular, de nuevo, yo puedo encontrar que lo de mayor amplitud corresponde con mi complejo QRS, que siempre debe de venir precedido de una onda P y seguido después de una onda T. Entonces, en este caso, para patrones cardíacos normales, siempre debemos de tener onda P, QRS, T, onda P, QRS, T. Para patrones patológicos, esto puede cambiar y es ahí donde nosotros debemos de tener información complementaria para el diagnóstico y tratamiento de estas enfermedades. Sin embargo, la problemática en una imagen de ultrasonido, donde yo quiero ver dinámica de la sangre, ¿cuál es? Susana, ¿cuál crees que sea la complicación en este caso? ¿Voy a repetir la pregunta, profe? Es que se trabó. Sí, lo que estamos diciendo con esta parte es que es importante conocer la dinámica de la sangre en una imagen de ultrasonido. Entonces, sobre esta frase, dinámica de sangre en imagen de ultrasonido, ¿dónde está el problema? ¿Cuál sería una dificultad? Pues es que se vería oscuro, ¿no? El recorrido de la sangre. Correcto. Ya sabemos nosotros que para las imágenes de ultrasonido, el agua prácticamente es una estructura que todo lo transmite, casi nada lo refleja y entonces se ve oscuro en las imágenes de ultrasonido. Aquí dentro de cada una de estas cavidades, dentro del ventrículo derecho se observa oscuro porque está lleno de sangre, está lleno de líquido. Lo mismo en el ventrículo izquierdo, lo mismo en la aurícula izquierda, lo mismo en la aurícula derecha. Entonces, en este caso, si yo quisiera entender cómo es la dinámica de la sangre en una imagen de ultrasonido, pues tengo que pensar de alguna manera de cómo ponerle algo de información a esta parte en específico y entonces poder entender la dinámica. Y es ahí cuando llegamos a lo que se conoce como es el ultrasonido cardíaco Doppler, en donde sí yo voy a poder observar directamente la dinámica de la sangre, que significa que yo desde mi imagen de ultrasonido puedo entender cuando la sangre se mueve hacia adelante, hacia atrás, izquierda o derecha en algún punto en particular. Y entonces yo puedo entender directamente que, ahorita se están llenando mis ventrículos, eso significa que la sangre se mueve en una dirección en particular. Mi sangre se está expulsando de los ventrículos, eso se mueve en otra dirección, que es la razón por la cual nuestro complejo QRS tiene dos direcciones en específico, ¿no? Además de que también el patrón de contracción directamente de los ventrículos es combinado, comienza en el haz de His, llega a las bases y luego se contrae hacia arriba, y por eso tenemos esa forma de QRS. Entonces, en este caso, ahora nosotros debemos de pensar, ¿cómo le hago para que la sangre que usualmente en el ultrasonido no se ve, lo pueda yo definir con una paleta de colores que me indican movimientos adelante o atrás, izquierda, derecha, o arriba o abajo? Movimientos que son siempre antagónicos. ¿Ok? Y entonces, vamos a tener que definir primero lo que es el efecto Doppler. Y para poder hacer eso, vamos a escuchar esta pequeña definición que ya hace algunos años se vio directamente en la serie de The Big Bang Theory. Y vamos a ver si la alcanzan a percibir, muchachos. Me avisan si no escuchan, por favor. Hey, what's Sheldon supposed to be? Oh, he's the Doppler effect. Yes. It's the apparent change in the frequency of a wave caused by relative motion between the source of the wave and the observer. ¿Sí se escucha? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ok? Sí. ¿Y le entendieron?
No. Va de nuevo. It's the apparent change in the frequency of a wave caused by relative motion between the source of the wave and the observer. Y de nuevo. It's the apparent change in the frequency of a wave caused by relative motion between the source of the wave and the observer. Y para que sea más claro, vamos a ver ahora sí con el texto de la definición formal si lo alcanzamos a capturar directamente en el video. It's the apparent change in the frequency of a wave caused by relative motion between the source of the wave and the observer. Oh, sure, I see it now, the Doppler effect. All right, I gotta shower. Entonces, como ustedes podrán entender, y seguramente todos en algún momento de este pequeño audio tuvimos la misma cara que Penny, no entendíamos absolutamente nada, pero la definición formal del efecto Doppler es el cambio aparente en la frecuencia de una onda debido al movimiento relativo entre la fuente de generación de la onda y el observador. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este cambio aparente de la frecuencia? ¿Y qué significa que yo tengo una fuente de generación de una onda y un observador? Entonces ahora vamos a tratar de desmenuzar esta definición en términos de bolitas y palitos. Imaginemos que tenemos un objeto que emite una cierta onda, que en este caso puede ser alguno de nuestros cristales piezoeléctricos, que ya sabemos que la onda que emite es un ultrasonido, que tiene una frecuencia bien específica, ¿sale? Ya sabemos que nuestros transductores, dependiendo de la fabricación de los piezoeléctricos, cuando nosotros los alimentamos, van a oscilar a una frecuencia muy particular. Y pensemos nosotros en la situación ahora en la que yo pienso que esta onda, este objeto que emite una onda, se está acercando directamente hacia una persona que puede percibir directamente esta onda o este ultrasonido. Y entonces en este caso, cuando este objeto que no cambia su frecuencia, pero se percibe que se acerca directamente hacia el observador, va a tener una sensación de que tiene una mayor frecuencia, a pesar de que la frecuencia del objeto nunca cambia. Esto es algo que, por ejemplo, podemos hacer análogo a cuando nosotros estamos en nuestro carro y escuchamos que se acerca una ambulancia. Hay un punto en el cual esta onda, en la ambulancia emite este sonido, ya sabemos que el sonido también es una onda, y en realidad el tono de la ambulancia, si nosotros le prendemos y esta se mantiene estática, siempre lo vamos a escuchar con la misma intensidad y va a ser los mismos tonos o la misma frecuencia. Sin embargo, cuando la ambulancia se encuentra en movimiento y yo soy el observador, conforme esta se va acercando, yo voy escuchando con mayor intensidad este sonido y pareciera que en este caso está cambiando directamente su frecuencia porque se está acercando a mí, se está acercando directamente al observador, a pesar de que el volumen de la bocina o los tonos que estos tienen no cambiaron, pero de estar muy lejos a irse acercando, yo lo empiezo a percibir de una manera distinta. Y caso contrario, cuando este mismo objeto ahora se aleja directamente del observador, este aparentemente va a tener una menor frecuencia. Y entonces es ahí donde, de nuevo, si observamos directamente la definición formal de lo que es el efecto Doppler, hablamos de un cambio aparente en la frecuencia, que significa que el mismo objeto con la misma frecuencia, si se acerca, parece que tiene más frecuencia, y si se aleja, parece que tiene menos frecuencia. Ese es el cambio aparente. Y obviamente ese cambio aparente es debido al movimiento relativo entre la fuente de generación de la onda y el observador. A veces esa fuente de generación de onda parece que se acerca al observador, a veces parece que se aleja del observador. Y entonces en este caso, esta diferencia de frecuencia positiva, de frecuencia mayor o frecuencia menor, es la que nos va a ayudar directamente a poder definir estos colores en específicos, ¿sale? Ahora bien, si nosotros esta explicación la queremos pasar directamente a cosas del ultrasonido diagnóstico, debemos de tener bien claro que el objeto que emite una onda
es cualquier superficie con la cual yo produzco un eco de regreso hacia mi transductor. ¿Vale? Que en este caso corresponderían los ecos generados por la sangre. Y mi observador siempre va a ser el transductor, porque el transductor es el que es capaz de poder percibir esos ecos de regreso. Eso significa que habrá situaciones en las que parece que la sangre como siempre se está moviendo y mi transductor se mantiene fijo. Habrá puntos en particular en donde choque directamente el ultrasonido con la sangre y va a parecer que este flujo de sangre se mueve en dirección del transductor. Eso va a causar que los ecos aparentemente tengan una mayor frecuencia. Va a haber situaciones en donde la sangre se aleja del transductor y en ese momento los ecos que regresen van a parecer que tienen una menor frecuencia. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Entonces, en este caso, aquí nosotros debemos de tener bien claro que estas partículas de ultrasonido Doppler me van a permitir obtener información tanto de la velocidad y la dirección que va a tener mi flujo sanguíneo. Porque la velocidad es qué tan rápido existe este cambio de frecuencia respecto del observador. De un instante de tiempo a otro, ¿cuánto aumentó la frecuencia? Y dependiendo si este objeto en particular se mueve en dirección hacia el transductor o se aleja del transductor, me va a hablar directamente de la dirección del flujo. En ese sentido en específico, para el ultrasonido Doppler existe una convención. Y esta convención es que nosotros en las imágenes podamos tener definido que todo lo que sea sangre que se mueve en dirección del transductor, lo vamos a pintar en una tonalidad roja. Y cosas que se alejan de mi transductor, lo podemos tomar como en una tonalidad de color azul. De esta manera, yo puedo entender e interpretar la dinámica directamente de la sangre en una imagen de ultrasonido. Es importante que entendamos que el hecho de que nosotros podamos tener este efecto Doppler implica también una combinación de imágenes en ultrasonido. Si ustedes observan directamente, si ustedes observan directamente aquí, ¿dónde está el puntero? Aquí está. La imagen de ultrasonido bidimensional en este caso es toda esta imagen que yo encuentro aquí. Eso es una modalidad de ultrasonido. Y luego tengo este recuadro que en realidad es una especie de un trapecio, tiene una cierta inclinación, pero obviamente es este polígono de 4 lados que tiene una cierta angulación en específico y solamente dentro de esa imagen es en donde se hace el cálculo del efecto Doppler para poder pintar la información directamente sobre esta subimagen que tenemos presente. En este sentido, observamos en este ejemplo lo que corresponde con una imagen de vasculatura y podemos observar que existen dos canales, uno que aparentemente se acerca hacia el transductor y otro que aparentemente se aleja. En este caso en específico, para esta imagen en particular, estamos hablando de que estamos viendo una parte de una sección anatómica en donde es fácilmente visible una vena y una arteria, que usualmente venas y arterias funcionan de manera antagónica en términos de dinámica de la sangre, porque una transporta sangre hacia el corazón y la otra manda sangre lejos del corazón hacia el cuerpo. Y esa es la razón por la cual una la observamos como que se acerca hacia el transductor y otra como que se aleja del transductor. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Entonces, no nos confundamos. Estamos ocupando la misma información, la misma imagen. Lo único que yo hice fue dividir directamente mi generador de pulsos de sincronía en algo que pueda realizar más tareas. No solamente la adquisición de la imagen, sino definirme una subimagen y sobre ella poder hacer mediciones de cambios aparentes de frecuencia para poder definir las tonalidades de la imagen. Entonces, en este caso, los equipos más modernos
van a tener de nuevo los mismos bloques de instrumentación, lo que cambia es un poco cómo están definidos cada uno de estos bloques. Ya sabemos que si queremos hacer más cosas, combinar más imágenes, pasar de una modalidad 2D a 3D o 4D, lo que yo requiero es más poder de procesamiento, que significa que tengo un mayor poder en mi generador de pulsos de sincronía. ¿Vale? Y bueno, ahora lo que quiero que hagamos es que veamos este pequeño video en donde nosotros podemos ver el funcionamiento de un ultrasonido comercial actual real y cómo se tienen estas diferentes combinaciones y modalidades. En esta primera parte podemos observar la función de una imagen de ultrasonido en modo B con una señal de electrocardiograma y en este caso también estamos observando directamente corazón. Entonces, podemos identificar directamente que existen algunas válvulas tricúspide y bicúspide que, dependiendo de situaciones específicas en donde sucede la señal, podemos identificar que está sucediendo la contracción. Cuando se abren las válvulas, significa que ese paso de válvula es que pasa de aurícula a ventrículo o que pasa de ventrículo a circulación periférica. Y eso lo podemos identificar directamente en la imagen, que podemos tener aquí las representaciones en específico y vemos cómo se realiza directamente la contracción del corazón. Ahora bien, sobre esta misma dinámica, mejor si lo dejo que trabaje un poquito, podemos observar que en algún momento el médico hace un cambio de modalidad, aprieta un botón en el equipo y aparece este pequeño abanico en el cual se está calculando directamente el efecto Doppler. Y hasta que se presione ese botón es que el médico comienza a observar directamente la dinámica de la sangre en ese punto en particular, de todo lo que se encuentre dentro de este subabanico que hemos pintado ahora sobre la imagen original. Y entonces en este caso, aquí ahora yo puedo analizar directamente si tengo adecuadamente el flujo o la dinámica sanguínea del paso de aurículas a ventrículos, dependiendo de si se mueve hacia o lejos del transductor. Y esta región en particular la podemos cambiar a placer. Por eso tiene este movimiento directamente del abanico, porque obviamente el médico está evaluando cada una de las cavidades cardíacas de esa persona y quiere evaluar si existen flujos continuos, flujos laminares, flujos con turbulencia y que obviamente alguna anomalía directamente en el flujo pudiera conllevar a tener información respecto de una cardiopatía. Ahora también el médico apretó otro botón y cambió directamente de una imagen en modo B o una imagen en modo Doppler a una imagen B y una imagen en modo E. Y en este caso en particular, no sé si se alcanza a ver muy bien, pero existe una pequeña línea punteada que transcurre esta sección del abanico, por aquí. Y entonces en este caso, en el ultrasonido en modo M, es importante que definamos una línea de rastreo sobre la cual nosotros queremos observar cambios directamente en la anatomía. Y entonces en ese sentido, podemos observar que sobre únicamente esta línea de rastreo, yo puedo obtener la información relacionada directamente con esa estructura en particular. ¿Cómo se mueve? Aquí es en donde yo puedo identificar si hay una estenosis o un endurecimiento de los vasos o de las cavidades, si tenemos ese flujo, si no tengo ese patrón continuo y tengo patrones amorfos, todo eso es información que puede ayudar directamente en el diagnóstico o seguimiento de un paciente. Entonces, en este caso, súper importante que entendamos que existe esta opción en particular. Denme un segundito, vamos a ponerlo otra vez aquí. Y aquí podemos observar cómo también, desde el punto de vista de lo que es el análisis de las señales, pudo realizar un zoom, concentrarse en regiones específicas dentro de esa imagen particular y obtener información de este ultrasonido en modo M. Ahora se centra simplemente en el comportamiento de una cavidad en específico que corresponde directamente a lo que es el ventrículo.
y puede detener las imágenes, realizar mediciones que permitan obtener información de diagnóstico directamente al médico. Entonces, ese tipo de cosas son las que pensamos con la combinación. Aquí podemos pensar que este dispositivo es suficientemente poderoso para poder combinar una imagen en ultrasonido en modo B, una señal de adquisición, ultrasonido Doppler y en algunos casos, como vamos a ver un poco más adelante, podemos incluso pensar que quiero sincronizar una señal de audio que simule ese ruido que se está generando por la contracción cardíaca. A ver si lo encuentro. El médico hace procesamiento, delimitaciones manuales para definir perímetro, volumen o área de cada una de las cavidades. E incluso pensar directamente en agregar audio. Que el audio en este caso también permite directamente al médico poder identificar si estamos en presencia de un flujo laminar o un flujo turbulento, simplemente por la forma en la cual se obtiene esa señal de audio, que es una extrapolación de mi línea de ultrasonido en modo M a una señal y que esta señal yo la meta como un procesador de audio. Que las diferentes amplitudes de cada una de las señales impliquen que se tiene una mayor tonalidad en ese sonido o no. Y que dependiendo de si está por arriba de un umbral una señal en específico, como es en este caso, algunos se van a escuchar, si cuando se tiene una configuración en estéreo, solamente se escuchará en un audio en específico, cuando esté hacia abajo se escuchará en otro audio en particular, y eso también puede ayudar directamente al diagnóstico de distintos padecimientos. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No, nada? ¿Seguros, seguros? Esa ventana en la que la sección para el efecto, ¿cómo se delimita? De manera manual. Así como se veía en algunas partes en específico, déjame ver dónde estaba, por aquí. Vas a poder observar que el médico, perdón, ya le moví. El médico en algunas situaciones, o sea, tiene literalmente un botón con el cual se activa este ultrasonido Doppler y él, dentro de los controles y funciones del ultrasonido, tiene la posibilidad de cambiar el alto y el ancho del abanico y el lugar en donde quiere realizar ese rastreo. Vamos a ver más adelante, cuando tengamos estas sesiones prácticas del manejo del ultrasonido, algunos de estos botones de controles, pero básicamente para estos equipos modernos se cuenta como con dos especies de mouse, uno con el cual yo puedo modificar la posición y otro con el cual yo puedo cambiar en una dirección el ancho y en otra dirección el alto del abanico. Pero el médico tiene total libertad de elegir en dónde quiere colocar este abanico para poder concentrar ahí la información, en este caso. Bien. ¿Más dudas? ¿No? Perfecto. Entonces, con este último video terminaríamos nuestra unidad de ultrasonido. Y bueno, ahí como comentó uno de sus compañeros, al parecer no le mandé a la persona correcta la retroalimentación del ultrasonido. Una disculpa. Entonces, en este caso, les pediría que me permitan checar esa parte en específico. Si se los puedo enviar hoy antes de las 3 de la tarde, dejamos la exposición para el viernes. Y si no, la pensamos directamente para regresando de la semana de actividades presenciales. O la otra opción, que igual aquí les dejaría a las personas que exponen ultrasonido lo decidan, considerando que la próxima semana tenemos actividades presenciales en biomédica y que la instrucción es que no tengamos actividades síncronas, también pudiéramos pensar en este caso, para no atrasarnos, que ustedes quieran grabar las presentaciones
de sus aplicaciones de ultrasonido. Y en la primera sesión en la primera sesión síncrona que tengamos, retomemos solamente preguntas por parte de sus compañeros y de un servidor. ¿Sale? Medítenlo, por favor, y me mandan un mensaje para decirme qué deciden. Si se esperan hasta que tengamos sesiones síncronas o si prefieren durante la próxima semana que graben esta sesión, nos la mandan, nos la comparten, nosotros la revisamos y el lunes, regresando de actividades presenciales, retomamos solamente las sesiones de preguntas. ¿Sale? Entonces, eso se los encargo, muchachos. Mándenme un mensaje de confirmación el día de hoy de qué es lo que deciden, por favor. ¿Vale? ¿Dudas ahí? Perfecto. Entonces, ¿sí? Entonces, aquí, para la parte de la unidad 6, que es nuestra parte de termografía, ya habíamos indicado que esta la vamos a ver en la semana de actividades presenciales. Y entonces, en este caso, me voy a saltar todas estas diapositivas y nos vamos a ir directamente hacia la parte de comenzar nuestra unidad 7, que corresponde con medicina nuclear, que básicamente son las bases para nuestros sistemas de PET y de SPECT. Entonces, por eso les digo que vamos a buen ritmo, ya nada más tendríamos que preocuparnos por la parte de los exámenes, pero eso es algo que en este caso a mí no me preocupa directamente, creo que vamos trabajando bastante bien. Entonces, ¿alguna duda respecto de ultrasonido o las cosas que tenemos pendientes, muchachos? ¿Nada? Bueno, entonces en este caso, pues vamos a entrar directamente a nuestra unidad 7, que es medicina nuclear. Hasta el momento, nosotros hemos visto que existen diferentes sistemas de imagenología, los cuales, independientemente de si son un equipo que trabaja con el principio de funcionamiento de la absorción de los rayos X, llámese radiografías de tórax, de cráneo, de alguna extremidad, o una tomografía axial computarizada, estas dos ya sabemos que trabajen con absorción de rayos X. La resonancia magnética, por otro lado, su principio de funcionamiento es a través de la interacción de moléculas de algún elemento con número atómico impar, con campos magnéticos, y esta me genera otra imagen en específico con un principio de funcionamiento distinto. O una de ultrasonido, donde ya sabemos ahora que este funciona bajo el principio de que nosotros veremos información de los ecos que reflejan las estructuras anatómicas cuando entran en contacto directamente con un ultrasonido. Entonces, en este caso, cada una de estas imágenes tiene sus propias particularidades. Sin embargo, hay una característica que comparten todas ellas. ¿Y cuál es esa característica? ¿Qué le ven similar a todas estas? Lorena García Méndez, ¿qué le ves parecido a todas estas? Pues que se encuentran en 2D. Que se encuentran en 2D, aquí abusados porque sabemos que rayos X y ultrasonidos sí pueden ser imágenes bidimensionales, pero en realidad tomografía y resonancia son adquisiciones volumétricas. Aquí estamos observando solamente una rebanada en 2 dimensiones, pero esta es una imagen completa, ¿sale? Volumétrica. Tenemos en la misma imagen un conjunto de rebanadas que si yo las veo de manera individual se ven como esta imagen en 2D, pero en general todo el archivo de la imagen es un volumen. Tengo n número de rebanadas de cerebro, n número de rebanadas de tórax, particularmente para TAC o resonancia magnética. ¿A alguien más se le ocurre cuál es la cosa que comparten todas estas? Que solamente estamos viendo estructuras con diferentes métodos, pero son estructuras, no vemos procesos fisiológicos. Correcto, Victoria, gracias. En todas estas vemos estructuras anatómicas. Y por eso todas estas modalidades de sistemas de imagenología decimos que nos entregan una imagen anatómica.
puedo identificar en las imágenes de radiografía de tórax dónde se encuentra delimitado el pulmón, las costillas, la columna, el hombro, la clavícula. En la de tomografía ahora yo puedo observar dónde se encuentra el cráneo, dónde se encuentran los ventrículos cerebrales, materia gris, materia blanca. Aquí yo puedo observar directamente que tengo forma de delimitar, por ejemplo, la región de grasa abdominal, veo un pulmón, veo un hígado, veo un pedazo que corresponde con intestino. Y en la de ultrasonido, pues puedo observar la morfología, en este caso, de nuestra imagen de dos gemelos. Entonces, en este caso, siempre, independientemente del principio de funcionamiento o el principio de adquisición de la imagen, yo veo estructuras anatómicas. Pero da la casualidad que la imagenología médica no solamente son imágenes anatómicas, sino que también tenemos otro tipo de imágenes que tienen principios de funcionamiento similares a las de las imágenes anatómicas, pero tienen un objetivo distinto. Y esas se conocen como imágenes funcionales. Se llaman así porque lo que están mostrando es directamente si un órgano o estructura funciona metabólicamente. En ese sentido, nosotros vamos a encontrar que en términos de modalidades de imágenes funcionales, hablaremos particularmente de lo que corresponde con imágenes de medicina nuclear y que es la base fundamental para definir las técnicas de imagenología de SPECT y PET, que es tomografía por emisión de fotón simple y tomografía por emisión de positrones. Pero vamos por partes y entonces ahora de nuevo trataremos de entender muy bien las bases, definiremos qué es medicina nuclear, cómo se obtiene una imagen y luego nos preocuparemos por la parte de complicar las cosas para una imagen volumétrica, como es el caso de SPECT y PET. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? En este caso, esta es una imagen funcional, eso es una imagen de PET, particular de un paciente con Alzheimer. Entonces, en este caso, nosotros podemos observar que particularmente en estas imágenes funcionales yo veo manchas de colores. No veo una delimitación adecuada de los bordes de la estructura anatómica, sino que simplemente veo manchas de colores. Estas manchas de colores lo que me indican directamente son los lugares particulares en toda esta estructura, que en este caso de manera sencilla podemos identificar que corresponde con un cerebro, pero los que están muy iluminados corresponden con lugares que sí tienen un funcionamiento metabólico adecuado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para la adquisición de imágenes de PET de pacientes con Alzheimer, lo que se requiere es que nosotros definamos un protocolo de adquisición. Vamos a hacer la adquisición de la imagen, pero al paciente a lo mejor yo le digo, te voy a decir 4 palabras, perro, gato, 1, 2. Quiero que me las repitas. Y en ese momento, se las acabas de decir, te puede decir perro, gato, 1, 2. Durante la adquisición de las imágenes, se le puede dar al paciente a leer un libro, a escuchar música, a hacer alguna otra actividad que lo distraiga directamente de esas palabras que le dijimos que recordara. Y en algún punto del estudio, cuando se hace la captura de la imagen, se le va a preguntar cuáles son las palabras que te dijimos y en qué orden lo hiciste. Y entonces tendríamos que hacer funcionar su memoria a corto o a largo plazo y poder recordar algo. Existe una región en el cerebro donde se encuentra focalizada en esas funciones y nosotros, si lo logramos recordar, significa que vamos a tener activación metabólica en ese lugar del cerebro en particular. Si no lo logramos recordar, por más que lo intentemos, probablemente es que nosotros observamos que ahí es en donde se encuentra la problemática, porque no es simplemente que se me olvidó, sino que ya es una condición patológica de que no te funciona una sección del cerebro en donde se encuentran particularmente localizadas funciones relacionadas con la memoria. Entonces, en este caso, por eso tenemos esta fecha aquí, porque dentro de esta región del lóbulo cerebral
nosotros encontramos el centro de la memoria y ahí es en donde nosotros, cuando solicitamos a una persona que recuerde algo que se le dijo, se debería de activar. Hay un consumo metabólico de ATP dentro de esas neuronas para poder realizar esa función de recordar algo. Y en los pacientes, esto no aparece. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Nada? Perfecto. Entonces, ¿para qué queremos tener una imagen funcional que no me delimita muy bien los bordes y que nomás me pinta colores y me dice esto sí funciona, esto no funciona, pero no me da una certeza de dónde se encuentra localizada esa mancha? Pues entonces aquí debemos de tener bien claro que el objetivo de la medicina nuclear, y probablemente a quienes les toque medicina nuclear, PET o SPECT, se van a encontrar siempre que tenemos información fusionada. Es importante que entendamos que las imágenes anatómicas tienen un proceso de adquisición y en muchas ocasiones una tecnología muy particular. Eso me va a permitir ver estructuras anatómicas como en este caso, por ejemplo, un cráneo, un cerebro o una adquisición de una imagen de cabeza. El sistema de imagenología para una imagen funcional es totalmente distinto porque tienen principios de funcionamiento diferentes. Y entonces, en este caso, estos equipos me van a entregar imágenes que son manchas de colores relacionadas particularmente con actividad anatómica. Entonces, en este caso, lo que nosotros quisiéramos es poder combinar la información de estos dos mundos para poder tener imágenes que me digan en qué región anatómica en particular yo estoy teniendo problema y poder identificarlo y atenderlo. Y eso se conoce directamente como fusión de imágenes. Una combinación de información anatómica y funcional para poder dar un diagnóstico o un seguimiento a las personas. Usualmente en los artículos que nosotros revisamos cuando hablamos de imágenes funcionales van a poner cosas como la que se encuentra en esta última columna. Van a ser una función de imágenes. Sin embargo, esto no es tan inmediato porque nosotros podemos localizar, por ejemplo, regiones aquí abajo que no están cubiertas por la imagen funcional. A pesar de que es la misma estructura anatómica, es el mismo paciente y simplemente cambió el equipo. Entonces, en este caso, tenemos que hay información que yo no puedo recuperar de manera fidedigna. ¿Qué significa eso? Que el volumen del cerebro de la imagen funcional es más chico de como yo lo encuentro en la imagen anatómica. Y yo debo de sopesar directamente si cuando fusiono las imágenes de esta manera es suficiente o si de plano es algo que no es adecuado para la aplicación que yo quiero. Por ejemplo, en esta misma imagen sobre este plano coronal, yo estoy observando que el volumen del cerebro en esta imagen se está deteniendo hasta aquí. Y toda esta parte, todo este lóbulo frontal, no lo estoy tomando en consideración en la imagen. Y eso no significa que ahí no funcione, sino que simplemente no se hizo un ajuste adecuado de la adquisición de las imágenes. Entonces, todas estas desalineaciones y complicaciones que implica fusionar la imagen y que éstas no empaten perfectamente, puede ser algo bastante complicado. Pero es importante que entendamos que las imágenes anatómicas y las imágenes funcionales se toman con equipos diferentes, tienen principios de funcionamiento distintos y luego lo único que casi siempre hace es fusionar las imágenes. ¿Vale? Fusionar puede ser tan sencillo como traslapo la información, la encimo una en otra, como es este caso en particular. Habrá otros procesos que te permitan directamente combinar la información anatómica y funcional con algo que se conoce matemáticamente como un registro de imágenes médicas. Entonces, ahí con esa sí pudiéramos ayudarle a que se tenga un empate de las estructuras en una imagen funcional y en una imagen anatómica. ¿Va? ¿Dudas aquí, muchachos? Bueno. Este traslape también puede verse de forma tridimensional. ¿Me lo podrías repetir, Rocío, por favor?
Que si este traslape así también pudiera hacerse de forma tridimensional. El traslape se hace tridimensionalmente. Tanto la imagen que observamos nosotros aquí anatómica, esa es una tomografía, perdón, es una resonancia. Y en este caso, la imagen funcional es una tomografía por emisión de positrones. Ambas imágenes son volumétricas y lo podemos saber simplemente con el hecho de que no solamente yo veo el plano axial, sino que veo uno sagital y uno coronal. Y estas reconstrucciones de estos planos solamente la puedo hacer si la imagen es volumétrica. ¿Vale? Entonces, la alineación es tridimensional, siempre, siempre, siempre. Ok. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Entonces, ahora que ya entendimos que lo que yo quiero hacer con las imágenes funcionales es fusionarlas o combinarlas con esta información de una imagen anatómica, me puedo ir directamente a dar una definición de lo que corresponde con medicina nuclear, que es el tema particular de esta unidad y que, como ya dijimos, son las bases de sistemas de imagenología como lo son SPECT y PET. Entonces, la medicina nuclear tiene el objetivo de detectar actividad de una fuente de radiación, que usualmente es un radiofármaco o un trazador, que se le administra al paciente. Y esta administración del paciente es a través de una vía oral, una vía intravenosa o por inhalación. ¿Sale? Entonces, debemos de tener bien claro que para las imágenes funcionales, a fuerzas yo voy a requerir de este radiofármaco. Porque, recordando nuestra analogía directamente de lo que corresponde con el primer diagrama que habíamos definido de interacción de cualquier sistema de imagenología, y si ustedes recuerdan, teníamos por acá una fuente de radiación. Esta fuente de radiación generaba una radiación emitida. Esta radiación choca con nuestro objeto de estudio. Y yo lo que hago en mi sistema de imagenología médica es ver la interacción que tiene esta radiación emitida con el objeto. Y ya sabemos que esto lo podemos aplicar a rayos X, tomografía, resonancia, ultrasonido, y lo podemos hacer también para imágenes de sistemas de imagenología funcional. En este caso, hay que tener bien claro que mientras que en rayos X o TACS, por ejemplo, la fuente es un tubo de rayos X, en resonancia la fuente corresponde con bobinas, en ultrasonido la fuente es el mismo transductor. Entonces, en este caso aquí la fuente va a ser mi radiofármaco que yo le voy a estar administrando al paciente. ¿Sale? Y a partir de ese punto, lo que me toca es entender cuál es la radiación que emití, qué pasa con esa radiación cuando choca con mi objeto de interés y que en este caso también yo pueda validar directamente la interacción que está teniendo el sistema antes de que entre al equipo de imagenología médica. ¿Sale? Entonces, aquí lo que yo quiero que se queden es que la fuente de radiación va a estar adentro del paciente. Y obviamente va a generar una radiación emitida y nos vamos a concentrar en entender también cómo sucede esa interacción. ¿Sale? Entonces, en este caso, siempre debemos de recordar que medicina nuclear requiere entender las necesidades de un radiofármaco y este radiofármaco se va a suministrar hacia mi paciente de manera oral, de manera intravenosa o por inhalación. Pero la forma más rápida es que sea de manera intravenosa.
Entonces, en este caso, cuando hablamos en medicina nuclear de un radiofármaco, debemos de entender que hablamos de un elemento compuesto, porque el radiofármaco debe de tener siempre en su núcleo un radionúclido, que en este caso es una fuente radioactiva que es la que me va a permitir poder estimar este comportamiento metabólico de las cosas. Y este radionúclido siempre debe de ir encapsulado dentro de lo que se conoce como un fijador. Este fijador y este radionúclido en conjunto me forman mi radiofármaco, y entonces en este caso nosotros requerimos del fijador no solo como vía de transporte de este radiofármaco, sino que también a mí me va a permitir definir un fijador que haga que este radiofármaco se acumule en alguna estructura anatómica de interés. ¿Sale? Factor súper importante que nosotros entendamos, el radionúclido puede ser cualquier cosa que emita una fuente de radiación, pero siempre lo debo de encapsular dentro de un fijador para tener una liberación controlada de este radiofármaco en particular. ¿Sale? Entonces, la absorción de este radiofármaco gracias al fijador, que es el que me ayuda a decidir en dónde voy a poner este radiofármaco. Esta absorción implica un funcionamiento metabólico por parte de esa estructura. Por lo tanto, nosotros sí pudiéramos tener una relación directa entre la intensidad de la emisión de radiación con un proceso de metabolización. ¿Vale? Siempre debemos de pensar, se fija en un objeto, este lo consume, y cuando lo consume, hablo de ese proceso metabólico. ¿Va? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Profe, Sí. ¿y el radiofármaco tiene como, pues, diferentes productos? Por ejemplo, pues, por si alguien es alérgico o algo así, o sea, diferentes cosas. Sí, de hecho, existen diferentes radiofármacos. Aquí les pongo algunos ejemplos de radionúclidos, que acuérdense que es el elemento radioactivo, y estos radionúclidos pueden ir fijados a diferentes radiofármacos. Pueden tener diferentes fijadores pensando en cuál es el lugar en donde yo quiero que se concentren. Puedo tener fijadores que me ayudan a que las cosas lleguen directamente al cerebro, pueden acumularse en riñones, pueden acumularse en hígado, y así poder tener una evaluación específica. Obviamente, la vía de transporte siempre debe de ser, en este caso, la sangre, porque es la que llega a irrigar a todos los elementos dentro del cuerpo. Pero el radionúclido es algo que particularmente tú le puedes meter a cualquier persona, va a generar siempre efectos secundarios, pero pueden ser algo controlado. El fijador es el que es distinto dependiendo del órgano objetivo al que tú quieres llegar. ¿Sale? Y para eso simplemente tú te vas a fijar en que la estructura molecular de ese fijador debe de parecerse a algo que usualmente consuma ese órgano. En la mayoría de las veces, si por ejemplo pensamos de cosas cerebrales, actividades cognitivas, memoria, cálculos matemáticos, vista, audición, lo que sea, eso sucede en alguna región del cerebro. ¿Y qué necesitamos para que todas esas partes del cerebro funcionen? Necesitamos consumir ATP, que puede ser glucosa. Entonces, muy probablemente, el fijador va a tener una estructura molecular muy parecida a la de la glucosa. ¿Vale? Ahora bien, más adelante regresaremos a esta parte del fijador, pero debemos de hablar primero directamente de la parte del radionúclido, que es el elemento radioactivo. En esta tabla vemos algunos ejemplos como el yodo 125, el cobre 67, el yodo 131, el oro 198, etcétera, etcétera, etcétera. Un radionúclido básicamente es un átomo de algún elemento que tiene una cierta inestabilidad. Es un isopo, es
un elemento que se le modificó algo relacionado con sus orbitales para tener una cierta inestabilidad y entonces en este caso forzarlo a que tenga una cierta reacción. Entonces en este caso por eso hablamos directamente de un elemento de la tabla periódica y un número atómico en específico que nos ayuda a entender más o menos cómo está la distribución. Cada uno de estos radionúclidos siempre va a ir acompañado de información relacionada con lo que corresponde con la vida media, la radiación emitida por ese radionúclido y el rango máximo de movimiento que tienen las partículas de este radionúclido una vez que éste se estabiliza. ¿Sale? Entonces, en este caso, me explico. Nosotros ya sabemos que cuando tenemos un elemento que se encuentra en un estado inestable, en realidad significa que está en un estado excitado. Cuando yo tengo una interacción con ese elemento en específico, esta interacción va a generar una reacción que esta energía que yo le apliqué para que se volviera inestable, la libero y llega a un punto de estabilidad. Entonces, en ese sentido, hasta que los radionúclidos son consumidos, es cuando yo libero esta energía, y esta energía es radiación, que es lo que yo voy a estar midiendo. Entonces, en este caso, yo debo de entender que cada una de estas radiaciones emitidas, Auger, alfa, beta o gamma, tienen diferentes nombres porque tienen diferentes niveles energéticos. Algunos son más potentes que otros, y entonces esa es la forma, o cambia directamente la forma en la que se crea esta radiación emitida. Entonces, eso nos habla de una primera característica, pero debo de entender que siempre hay una emisión de radiación y esta radiación tiene un cierto nivel de potencia. La vida media me habla directamente de cuánto tiempo se requiere para que de todo el radioisótopo de todo el radiofármaco que yo estoy ingiriendo, cuánto tiempo yo tardo en que se consuma la mitad de toda esa energía que yo voy a estar liberando de radiación. Eso significa que, por ejemplo, mi yodo 125, que me va a emitir una radiación Auger, una vez que yo la ingiero, la voy a tener activa dentro de mi cuerpo por 120 días. Pero después de esos 60 días, yo puedo considerar que ya la radiación que estoy emitiendo ya llegó a la mitad de la potencia que tenía en un punto inicial. Y voy a encontrarme que estos radionúclidos tienen diferentes vidas medias: 60 días, 7.2 horas, 8.04 días, 26.8 horas, 17 horas, etcétera, 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 ¿sale? Pero mi vida media siempre es eso. ¿Cuánto tiempo tarda en consumirse aproximadamente la mitad de este radionúclido que yo ingerí? Y el rango máximo de movimiento de esas partículas es, digamos, el rango de operación de cada uno de esos radionúclidos. ¿Qué significa esto? Imaginemos que yo tengo un átomo de yodo 125 que en algún momento choca con algún electrón libre que se encuentre dentro de este órgano en el que se está fijando, y en ese momento se libera la energía. Cuando se libera la energía, ese radionúclido llega al equilibrio y entonces ya no hay ningún problema, va a estar consumiéndose dentro del cuerpo. Sin embargo, existe un rango de aplicación de la energía que se libera alrededor del punto en donde este átomo del radionúclido interactúa con este electrón libre. Y entonces, en este caso, este rango máximo es qué tanto fuera del lugar en el que existe esta interacción se emite la radiación. En este caso, para el yodo 125 significa que del punto donde se hace interacción a la periferia de ese rango de operación
estamos hablando de que hay 10 nanómetros. Hay otros radioisótopos que tienen un rango de operación más grande, y hablamos de 1 milímetro, de 2.2 milímetros, de 5 milímetros, de 8 milímetros, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, significa que tanto del punto en el que se interactúa el radionúclido en ese órgano en específico, qué tanto va a afectar en la periferia. Y entonces, en este caso, esto me permite definir la energía que yo estoy liberando que esté en un rango contenido, que pueden ser nanómetros, pueden ser milímetros o incluso pueden ser centímetros. ¿Sale? ¿Dudas aquí? Perfecto. Entonces, siempre vamos a tener presente estas 3 características en cualquier radionúclido. Vida media, radiación emitida y el rango máximo de operación de la radiación emitida. ¿Vale? Entonces, ahora, estamos hablando de medicina nuclear, pero ya sabemos que este es un curso de imagenología. ¿Por qué no decimos imagenología nuclear? Y es aquí donde el concepto de medicina nuclear debemos de tenerlo bien claro para poder hacer una diferenciación. La medicina nuclear no solo tiene el objetivo de diagnosticar la presencia de alguna anomalía funcional, que es para lo que serviría una imagen, pero también, como existen diferentes tipos de radiofármacos, es posible dar un tratamiento a una persona administrándole un radiofármaco de mayor potencia. Entonces, en este caso, el tipo de radiación emitida va a significar que tiene un mayor o menor nivel de energía. Y el rango de operación, mientras más pequeño sea, va a significar que eso puede ayudarme a concentrar mucho más esa energía que se va a estar liberando. Cuando yo tengo una concentración de mucha energía en un espacio muy pequeño, entonces yo puedo llegar incluso a destruir un tejido muy específico. Y entonces, en este caso, esta es la manera en la que, por ejemplo, las radioterapias funcionan. Yo suministro un radiofármaco que se concentra en un órgano objetivo y cuando se estabiliza, en realidad estoy emitiendo radiación de alta energía en un rango muy pequeño, tratando de destruir tejido maligno. Entonces, en este caso, por esta razón en particular es que no hablamos de imagenología nuclear y lo mantenemos siempre como medicina nuclear. Pero hay que tener bien claro que con los mismos, bueno, que con diferentes radiofármacos, mejor dicho, yo puedo tener una imagen que me puede ayudar al diagnóstico, con otro radiofármaco realizar un tratamiento y luego con otro radiofármaco obtener otra imagen de seguimiento para evaluar si el tratamiento está funcionando en ese paciente o no. Y entonces, en este caso, mantener siempre esta dinámica a través de diferentes tipos de radiofármacos. ¿Va? ¿Dudas? Perfecto. Entonces, en medicina nuclear, particularmente vamos a concentrarnos en lo que se conoce como la radiación gamma, ya que este es un tipo de radiación producida por elementos radioactivos por un proceso de desexcitación. ¿Qué significa esto? Que un isótopo radioactivo pasa a un estado estable. En este sentido en particular, si nosotros observamos el espectro completo de radiofrecuencias, nosotros vamos a encontrar que mientras que el infrarrojo, el visible, el ultravioleta y los rayos X, que son cosas que ya habíamos visto, se centraban en frecuencias que van desde los 10 a la 12 a 10 a la 18, los rayos gamma se encuentran posteriores con frecuencias de 10 a la 20. Entonces, en este caso, estas son cosas que permiten tener una interacción a nivel atómico. De esta manera, nosotros podemos interactuar y definir cosas directamente con nuestros núcleos de los átomos. Por eso decimos medicina nuclear, porque hablamos de que estamos trabajando directamente con núcleos de isótopos radioactivos. ¿Sale? Entonces, en este caso, son los núcleos de estos elementos los que generan esta emisión de radiación.
Para tener un poco de perspectiva, los rayos X, que son otro tipo de radiación que ya habíamos visto en el curso, con los cuales yo puedo obtener imágenes de radiografías o de tomografías axiales computarizadas. Para que tengamos una idea, estos son estos son radiaciones que tienen energía en el orden de los kiloelectronvolts, miles de voltios en un instante de tiempo particular. La radiación gamma es una radiación de alta energía y estamos hablando aquí de 3 órdenes de magnitud superior que corresponde con megaelectronvolts, es decir, que hablamos de millones de volts en un instante de tiempo muy particular. Entonces, en este caso, obviamente, este tipo de características le permite dar esta configuración tanto de tratamiento como de diagnóstico a la medicina nuclear. ¿Dudas hasta aquí? Perfecto. ¿Cómo es un proceso de obtención de una imagen de medicina nuclear? Entonces, en este caso, paso 1, yo voy a pensar que tengo una administración de un radiofármaco a mi paciente. Esta administración, como ya dijimos, puede ser por vía oral, puede ser por vía intravenosa o puede ser por inhalación. Una vez que yo le suministro este radiofármaco a mi paciente, debo de esperar un pequeño tiempo. Y este tiempo de espera está relacionado directamente con la vida media de cada uno de los radiofármacos. Pero yo tengo que pensar que si lo que yo quiero observar es cómo este radiofármaco se fija directamente a un órgano en particular, yo debo de pensar que me conviene esperar un poco para que haya una acumulación selectiva de este radiofármaco en mi órgano objetivo. Este periodo que tenemos que esperar pueden ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, dependiendo del tipo de radiofármaco que nosotros estemos utilizando, ¿sale? Y debemos de entender que poco a poco, con el tiempo y con el consumo directamente de la energía por este proceso metabólico, este radiofármaco se va a estar eliminando de manera constante, ¿sale? Pero siempre existen estas 3 partes en cualquier proceso de obtención de una imagen de medicina nuclear. Digamos que ahorita no nos vamos todavía por la parte de eliminación del sistema. Pensemos que ya se acumuló directamente en el órgano objetivo y que entonces en este caso, ahora yo quiero obtener la imagen. Entonces, cuando ya está acumulado la energía en mi órgano objetivo, obviamente va a estar emitiendo radiación todo el tiempo. ¿Por qué? Porque se está acumulando en ese lugar en específico gracias a una desexcitación de un isótopo radioactivo y esto genera radiación. Entonces, esa radiación es la que yo voy a estar captando. Entonces, en este caso, piénsenlo ahora como que el paciente se va a volver el tubo de rayos X. Esa radiación puede venir en muchísimas direcciones y lo importante para la imagen es que yo la pueda delimitar o seleccionar. Y para ello utilizo colimadores como lo que nosotros ya habíamos visto con anterioridad. Y vamos a ver más adelante lo relacionado con el tipo de colimadores que nosotros podemos tener para restringir la información útil para la imagen. Después de que yo paso estos colimadores, tengo detectores que me permiten medir la cantidad y la energía que tiene esta radiación emitida. Esto lo puedo hacer a través de un cristal de centelleo y algunas otras aplicaciones, que no es nada del otro mundo. Luego, esta energía que pasa por el detector a los cristales de centelleo va a ser analizada en términos de su amplitud. ¿Cómo estuvo la interacción de este objeto en específico con dicha radiación gamma? Puede ser distinta y entonces a mí lo que me interesa saber es cómo lo puedo estar visualizando directamente en la imagen. Y entonces en este caso yo lo hago en términos de ver las amplitudes de estas señales. Por eso, si viene muy atenuada por cuestiones de la estructura anatómica de interés, es necesario realizar una amplificación o analizar por lo menos el grado directo de energía que tiene cada uno de estos isótopos radioactivos dentro del cuerpo. Si es energía muy baja,
o está siendo recolectada en lugares que se encuentran lejanos de la zona de este radiofármaco, entonces yo voy a obtener energía muy bajita y la intención es que yo la pueda recuperar. Y entonces por eso se requiere de un analizador de amplitud. Y una vez que tengo la información de todos los píxeles o voxeles dentro de la imagen, pues puedo hacer un recuento del número de impulsos que me asumirá directamente que estoy trabajando con información acumulada en un órgano específico. ¿Dudas aquí, muchachos? ¿No? Entonces, en este caso, aquí les muestro un conjunto de imágenes, en este caso de medicina nuclear, tomadas de cuerpo entero en una persona en distintos instantes de tiempo. Nosotros podemos entender que probablemente en esta primera imagen yo observo un estado basal en donde mi sujeto aún no tiene ninguna ingesta directa de lo que corresponde con el radiofármaco. Dejo pasar un poco de tiempo y sobre este mismo sujeto observamos que existe una acumulación en algunas regiones particulares, que en este caso corresponde los puntos brillantes con lugares en donde yo tengo articulaciones, llámese las rodillas, las muñecas, los codos, los hombros, la cadera. El resto de las cosas está teniendo una menor intensidad. Para que se pudiera acumular directamente en estas articulaciones, se debió dejar un cierto tiempo. Y eso es lo que nosotros queremos mostrar directamente, con que es necesario definir un tiempo específico que vaya de acuerdo con la estructura anatómica que yo quiero visualizar. Y en esta última se observa que dejamos correr mucho más tiempo el radiofármaco dentro del cuerpo antes de tomar la imagen y muestra los lugares en donde a largo plazo ese se tiene que acumular. ¿Vale? ¿Dudas aquí? ¿Verdad? En este caso, pues ya son las 2:30, muchachos. Vamos a terminar nuestra clase el día de hoy aquí. Y pues bueno.